RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Fernando Insúa Romero es administrador de empresas con maestrías en análisis internacional y conflictos. Se desempeña como analista político, columnista en Diario Expreso y comentarista radial. Además, es artista plástico y gestor cultural dedicado a explorar el poder y la sociedad mediante símbolos. Le apasionan la historia, la simbología mitológica, los cuentos clásicos y la profundidad emocional humana. Mucha gente se pregunta sobre la ética y la estética de las artes en el planeta y como sentir de la humanidad. Hoy quisiera preguntar y desarrollar qué es para un artista el arte. ¿Una reconciliación, un reflejo de uno mismo o un compromiso con las expectativas sociales? Para eso hemos invitado hoy a Fernando Insúa Romero, gestor cultural, analista político, pero también pintor. No solo de brocha gorda, sino de brocha fina. Bienvenido sea, mi querido Fernando. Tenerlo entrevistado, un inmenso placer. Bienvenido. No, Ramón, qué gusto compartir esta mañana de íntimos intereses en este espacio, poder conversar de tan importante pregunta inicial que acaba de plantear. Es complejo porque cada quien, a lo largo de este pequeño camino, yo digo que en el arte cada quien tiene un proceso inicial y se vuelve ya a veces complejo intentar definir. Yo creo que todo empieza con una pasión. A lo largo de esa pasión puede derivar al menos una vez en la vida en alguno de los caminos que planteó. Por ejemplo, cumplir expectativas sociales o cumplir alguna expectativa tal o competir con alguien o algo. También hay un periodo para hacer como en su momento comentábamos con usted siempre, que me decían no hay que ser como mierdista, pero en su momento también uno es como mierdista. Entonces yo creo que empieza como todo en la vida con una pasión. Bendito sea la persona que puede mantenerse en ese sendero, pero yo creo que es un camino de aprendizaje donde vas a pasar algunas etapas hasta sentir que el arte es tu profesión, tu refugio y sobre todo tu oficio. Usando la palabra refugio, usted en su trabajo se refugia mucho en la historia. Para usted, recuerdo su primera relación con Asimov, de la cual hizo una exposición, si mal no recuerdo, en el Nain Isaías. Corríjame si estoy equivocado. Con las fallas estéticas de alguien que comenzaba. Sin embargo, usted toma la historia como una forma de comunicar. Esa comunicación la veo, desde mi punto de vista, más comprometida a que la gente lea su propia historia a través de la pintura o de la escultura, más allá del lucimiento personal que le significaría a usted vender un cuadro. Y ahí viene bien acertada la lectura. Yo recuerdo al inicio, antes de dedicarme de lleno a pintar, de lanzarme, a arriesgarme, como quien dice, haber visto, intentar tener una conversación, con alguien sobre historia sumeria, recuerdo. Su historia sumeria. Había leído algo, siempre me gustó leer desde niño, mis libros eran el refugio, pero sobre todo si tenías pocas personas con quien hablar y ya no tenía, por ejemplo, a los abuelos tan disponibles para poder conversar, o algún grupo de amigos no tenía así para poder conversar. Entonces había mucha información acumulada que no sabías cómo expresarla. Y yo creo que eso era frustrante, no sabías cómo expresar algo, cómo hacer que alguien palpe un tema. Y en su momento yo recuerdo haber hecho unas réplicas de talías sumerias, porque había un grupo de discusión que había hecho Gerardo Peña Mateos, que habían admitido un muchachín ahí para conversar historia, y ese era yo. Y ahí empecé a ver y digo, bueno, si yo puedo materializar estos temas de historia, puedo generar curiosidad. Y ahí sí hay un hilo conductor de todas las cosas que hago, que es generar curiosidad, que la gente sienta curiosidad de algo, que pueda decir, esto es un tema, puedo materializar algo, en algunos casos para que se estudie,
a veces puede también pesar el ego de decir, miren, conozco esto y quiero demostrarlo. Que en algún momento lo fue también. ¿Cómo se lucha como artista contra el ego? Para que el ego no lo termine dominando y asfixiando. Creo que eso es algo que no se deja de luchar. Porque va a estar dormido un tiempo, después se vuelve inevitable en un medio tan competitivo. ¿Por qué razón? Porque puede que tú no tengas ego, pero hay otros que sí lo tienen. Entonces llega alguien y te dice, mira, yo hago esto, o lo hago mejor que tú, y te despierta pues el sentido de competencia. Después tú dices, yo lo puedo hacer, porque al final del día, yo sí me bajé de la nube de sentir que el artista es como un ser etéreo, pues que un poco más habla con Dios y está por encima de los mortales. No, yo siento que es un laborante más, que intenta desde su manera de narrar las cosas, explicar, tener un oficio y una mística de trabajo. Haciendo un homenaje, creo que eso nos lo narraba con efecto claro alguien que usted y yo admiramos. ¿Se recuerda de quién estoy hablando? Ya, sí, Ramírez. Héctor Ramírez. Casualmente te decía eso, no te fijes en el premio, ¿te acuerdas? No importa que no ganes títulos, lo importante es pintar, 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 pintar y pintar. Y hay gente que piensa que va a ser inmortal y se afana por tener un premio, se afana. Y él creo que un poco le dio la raíz para darle ese valor de que la pintura estaba sobre el ego y que la trascendencia estaba sobre el ego. Y fue por medio suyo. Fue gracias a usted que él se convirtió en un maestro y durante un tiempo, sobre todo sus últimos años, su último año, tal vez diría yo, penúltimo año de vida, es algo que en su momento se lo dijo al hijo. Él dialogaba mucho y tuvo mucha generosidad, inclusive de llamarme en la noche a darme un consejo, a decirme alguna cosa. Inclusive a retarme por alguna cosa. Ese pensamiento no es así, porque va a haber tal cosa. Y te alejaba de todo ese círculo que es de adorno, ¿no? Porque en la era, él vio venir una era, y yo creo que usted recuerda esa época en que conversábamos mucho, antes de que se discutiera verdaderamente aquí el tema de la inteligencia artificial, del impacto laboral, ya lo veníamos hablando, ya se venía conversando. Entonces él decía siempre, después, ¿cómo interpretas el hecho de un galerista? El hecho de un curador. En medio de las redes sociales, una galería que te promociona, si el artista se puede promocionar. Entonces, reubicas los papeles y los roles que antes empoderaba a un artista, que era, yo tengo un curador que me hizo tal cosa. No, ahora no, pues ahora vas directamente con el público y el curador puede ser un guía, no necesariamente formado en el arte, sino alguien formado desde el aspecto espiritual y analítico de algo. Un escritor puede ser el curador de la obra de alguien, porque lo estás guiando, lo estás ordenando, le estás dando un sendero. Todo ese orden ya se cambió ahí ya. Cuando pone la primera pincelada en un lienzo en blanco, ¿está pensando en lo que necesitas decir o en lo que los otros quieren oír o ver? La lucha, la eterna lucha entre esto es agradable al ojo del interlocutor, porque al final del día es tu trabajo. La obra va a ser adquirida por alguien, pero también quiero reflejar algo que tenga sentido. No quiero que solo sea un adorno. Entonces, por salud mental, en una etapa de mi vida, sí, yo creo que es inevitable, y el que diga que no lo ha vivido está mintiendo, porque todos han pensado alguna vez eso. Así sea para decir que no piensan en el público, es mentira, porque haces un acto rebelde que quiere impactar al público para que genere un efecto sobre tu imagen. Yo creo que ahora primero lo he encontrado un punto de equilibrio, en armonía entre quiero que transmita un mensaje, primero pienso en el mensaje que quiero, en lo que quiero reflejar, en lo que he leído, algo que tiene una curiosidad, algo que me guste, y de ahí veo un planteamiento estético que ya me siento a gusto hacerlo. Y creo que hay personas que les gusta, porque al final del día, insisto, somos laburantes. Hay un público que vives como el cantante, como el que habla, el aplauso de uno, de dos, de tres, pero vivimos del aplauso. El laburo. Vivimos de eso. El laburo fortalece el aplauso y el mangiare, como dirían claro. los argentinos. Sí, claro. ¿Come la pintura usted? He desarrollado gracias
ángeles en el camino y una formación que me enseñó que es un trabajo, que la pasión puede ser un trabajo y que el trabajo tiene que tener mística. Lo he hecho como una forma de vida y yo creo que me siento a gusto y en paz con eso. ¿Se considera un pintor expresionista? Sí, el expresionismo como tal es deformar las emociones, o sea, no reflejar la realidad en sí figurativa, sino expresar las emociones, las historias, por medio del color, por medio de la forma, por medio de una visión un poco deformada de la realidad, pero que tenga el mismo efecto. Sí, soy expresionista. Para algunos el expresionismo es un grito absolutamente individual. ¿Ese grito sigue siendo suyo o es el mercado el que lo lleva a ser un expresionista? Como una de las obras expresionistas más famosas precisamente es El Grito de Munch. De Munch. El Grito de Munch, si uno lo ve, es un reflejo emocional, se nota que ha salido del alma de él. Sin embargo, estaba con muchas técnicas de la época, del estilo de reflejar, o sea, había un consenso artístico en ese momento y era audaz. Yo creo que al final del día, el hecho del gusto del público, el entorno cultural, las influencias del momento, como todo ser, lo moldean. Pero obviamente en el arte expresionista tiene que nacer de un impulso. No pinto desde la depresión, por ejemplo. Tengo que estar emocionado. Tengo que estar alegre. Si no, no puedo. Puede pasar semanas que no haga algo si el objeto que lo detonó no me inspira nada. Hubo un pedido que dije, déjeme estar feliz, porque si no, no. ¿Podrías pintar algo que represente ese estatus de felicidad para que se transforme en una expresión, en una forma de expresionismo del alma? ¿Lo podría hacer? Sí. El maestro Ramírez, a quien sigo amando y seguiré amando la próxima vida, si es que existe, siempre tenía eso. Él tenía dos formas. Los colores cambiaban de acuerdo a su estado de ánimo. Estaba arriba, se notaba la alegría. Estaba abajo, se notaba. Y simplemente no era ni figurativo, era fundamentalmente una expresión color a la que lanzaba con una energía y una vertilidad tranquila. ¿Usted puede lograr eso, Insúa? Hay una ventaja que tengo, que gozo, propio de la tecnología y propio de mi entorno. Yo puedo darme el lujo de ver las primeras obras que hacía, porque alguien las coleccionaba, y puedo ver por las fotos también de la primera etapa. En la primera intentas ejercitar la forma, ver, o sea, que se transmite en la forma y todo. Al final ya vas metiéndole el trazo de color, la locura. Empiezas a meter más cosas, y empiezas a tener un balance entre quiero reflejar esto correctamente y tener esa energía que puedo derrochar. Ahorita sí puedo decir que reflejo las emociones, que me siento como que puedo reflejar el estado de ánimo sin salirme de lo que quiero. ¿Ha llegado usted al punto de que le diría a su primer coleccionista, le entrego este cuadro a cambio de estos cuadros que ya no quisiera que existan? ¿Le ha pasado eso o no le permite su mente desarrollar eso? No, sí, ya estoy a punto, ya, yo creo que ya en cierta manera lo estoy haciendo esta obra, porque en la primera no quiero que la vea nadie. Y con un profundo agradecimiento, porque esos disparos iniciales son semillas que quedan. No hay chiste a veces en apostar alguien dice, hay una frase muy común que dice, estoy apostando a caballo ganador. ¿Ya? Pero es cómo manejas esta frase, porque puedes interpretar el caballo que ya ha ganado varias carreras. Estás yendo a lo que está. Pero si ves un caballo que está formando y dices, aquí va a haber algo, eso es distinto. Siguiendo el hilo de que estábamos hablando, ¿alguna vez usted ha pintado algo que le ha parecido increíble y que el mercado no lo ha aceptado? Claro, pero me pasa, yo creo que a todo artista le pasa, que dice, esta obra es maravillosa, es una conversación. Por ejemplo, uno pensaba que era uno solo, ¿no? Y decía, yo pinto esto. Alguien me dijo que ibas a llegar a un grado de una pequeña madurez, porque nunca se alcanza. Yo creo que nunca se va a alcanzar la madurez completa. Cuando estés dispuesto a coger un cuadro y decir, esto no está bien, y empezarlo.
No tanto por la aprobación, porque puede ser que el público no le guste y tú lo conservas porque dices, bueno, esto fui yo, y así sea que me lo quede, me voy a quedar este cuadro, pues yo tenía expectativas de que sea algo maravilloso, pues que encante, y al final... Que lo arranche. Exacto, pero al final a nadie le gustó, y dijiste, bueno, pues yo le puse mucho cariño y me lo quedo. Pero también viene otra cosa, que en su momento creo que lo conversamos. ¿Usted se queda con algo o con efectos, conociéndolo como lo conozco, por efectos económicos, lo vuelve a rayar y pinta otra cosa encima de él? A veces sí me sale un sesgo semita y me voy y saco el lienzo, lo guardo, pero en otras en cambio va a ocurrir lo contrario, ya no, que no hace falta la apreciación de nadie, sino que uno mismo ve y dice, no, esto no está bien, y lejos de imponerle a los demás y decirle, no aprecian lo que hago, esto aquí, no digo, es una tontería lo que acabo de hacer, no me gusta. Ese concepto de obra inacabada está bien porque también se puede llegar a un lugar profundamente mezquino con uno mismo. Y le ha pasado lo demás. contrario, de que ha pintado algo y no ha deseado mostrarlo, no lo ha encontrado por algún factor. Yo tengo un amigo que era pintor y que sigue siendo pintor porque los pintores son inmortales y disfraza casi toma casa. Pintó, estaba enamorado de una morena. Y el cuadro le salió espectacular. Y yo lo veo y le digo, te lo compro. Me dijo, no, porque si me lo llegan a ver, me matan. Así que no le ha pasado eso. No creo porque usted no es casado, pero mi amigo tuvo ese momento de algo que le retuvo simplemente porque tuvo miedo de que circule. Hay cuadros que nacen de una idea que puede ser polémica y uno la conserva. Y siente que no pueden ser, porque no necesariamente va desde las travesuras física, sino que también va desde alguna idea en específico, una corriente política, un pensamiento, algo, o en algún momento se tuvo una emoción determinada y eso se disparó allí, encargos polémicos, cosas así, y uno lo guarda y dice, bueno, esto es parte de mi historia, esto es como dicen en internet, lots media, esto es algo que ya desapareció de la imagen y uno lo conserva, lo tiene así. También otro, y quizás con las personas que más cerca estoy en los últimos 20 años de mi vida, es con los pintores. Conozco otro pintor que siempre pintó para él. Y vas a la casa de la Tarzana y está repleta de cuadros. Hay más cuadros en su casa que en el mercado, simplemente porque pinta para él. ¿En qué grado de evolución está usted? ¿Todavía está en el área, en el punto en que como el niño, en la era fetal del niño que acumula alrededor de él heces, y no se la sabe limpiar, o ya ha logrado no acumular y desplazar su obra al mercado para que lo condene o para que lo premie? No, ya a estas alturas han pasado muchos años de lo que llevo trabajando en esto, y creo que, y digo trabajar porque es un trabajo, de poder reflejar la pasión que uno tiene hacia algo, que ya no hay ese temor. Hay dos formas, o está el temor de exponerte al público, o está también una acción mezquina producto del ego inflado que se pueda tener alguien de decir, yo quiero imponer mi obra, porque también ocurre, la culpa es del público que no valora tu trabajo, o la culpa es del público que no tiene la inteligencia suficiente para entender lo que haces. Si a alguien no le gusta, no entiende, o no le interesa, simplemente no le gusta, no entiende, no interesa. Tú expusiste lo que hiciste. Y ya cuando empiezas a tomar de esta manera las cosas, pintas como obviamente, un trabajo, porque haces arte y le das esa mística de trabajar a ciertas horas, de descubrir técnicas, de trabajar, que se ve, nota el laburo que estás haciendo en algo, pero sobre todo que detone la idea, porque sí hay un problema cuando pintas para vender, solamente para vender. Si pintas solamente para vender, estás muy preocupado en eso, puedes generar series, pero ya no empiezas a generar nuevos conceptos y se pierde esa llama. Y se nota cuando se pierde la llama, porque se nota, la persona, al menos los que ya conocen tu obra de cerca, sienten cuando esto lo hiciste por una serie de obras, o esto fue tal, sí, esto lo motivó tal cosa, no estabas inspirado en ese momento. Eso el público lo siente, la persona lo siente, al menos la gente que quiere, pocos o muchos que quieren tu trabajo. Entonces, en ese aspecto sí siento que hay que
Le hacía Malar, una entrevista hace poco a un joven poeta millennial, y usted es millennial. Nació como pintor desde sus traumas infantiles, de sus traumas juveniles. ¿Dónde arranca esta vocación de pintor? Todo en esta vida, al final yo creo lo que decía Carl Sagan, que todo es evolución, todo es producto de la evolución. Si yo le dijera que nosotros somos, o sea, si vemos un libro de biología que describa que somos los humanos, básicamente podríamos decir tranquilamente, taxonómicamente, de que somos peces altamente adaptados a tierra firme y al bipedismo. O sea, básicamente somos peces adaptados. Y si uno coge un tal cosa y va a decir, bueno, es un reptil adaptado para tal cosa. Un pájaro es un dinosaurio. O sea, filogenéticamente es un dinosaurio. Pero, ¿quién dice cómo algo tan raro como A genera algo tan bello como B o tan extraño como C? Es porque por la evolución, las estrellas evolucionan, el universo evoluciona. Entonces, si yo empiezo por una cadena de eventos, en mi caso, que el que se identifique, pero creo que nos puede pasar a muchos artistas. Empiezas con, deseas hacer tus propios juguetes. Estás en un entorno donde tú quieres replicar los juguetes que ves, pero no los puedes tener. Entonces empiezas a pedir plastilinas como todo niño y cosas para pintar. Y empiezas a hacer cosas para recrear tu mundo, ¿no? Después eso va evolucionando a otra acción. Después vas evolucionando porque si estás en un entorno que me tocó donde la abuela escribía, mi mamá tenía curiosidades de lectura, entonces te contaban historias y tú querías reflejarla y armar tus propias ciudades y tus cosas. Entonces todo fue producto de algo, una acción derivó en otra acción derivó en otra hasta que tú dijiste ya, bueno, pinto. ¿Por qué la historia? Le contaron muchos cuentos, su abuela, su abuelo. ¿Qué pasó? Porque usted ama la historia, de hecho es hoy en día un importante editorialista de temas internacionales en Diario Expreso. ¿Qué lo llevó a ese punto, su relación con el mundo judío? ¿Qué sucedió? Bueno, sí hay varios aspectos familiares. Con el mundo semita, para expresarme hay correctamente. Varios aspectos familiares muy marcados desde niño. Sobre todo es algo que lo puedo contar, la historia del padre ausente, pero abuelos y madre presentes fuertemente. Una comunidad cercana en la cual intentaba llenar ese vacío y una familia donde, si bien eran mujeres solas, porque mi abuelo murió cuando yo era muy niñito, pero ocupó ese lugar. Entonces, ¿qué ocurría? Mi abuelo era escritor. Entonces a mi mamá le encantaban los libros. Entonces al final, ¿qué ocurría? Que tenía un ambiente donde podía faltar el guiso, pero no el libro. Ni el libro ni el vino. Entonces tenías un ambiente que era una burbuja, que esa burbuja sí fue interesante porque te aisló de muchas cosas que te pudieran haber diluido la vida y hacerla muy común. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, yo cumplía 10 años y me regalan un libro. Me veían que yo construía ciudades con piedra pómez, que era fácil de cortar, con una sierra que encontraba hacía como palacios antiguos. Entonces llegaban y me regalan un libro que se llamaba Historia Antigua y Medieval de Astolfi. Cuando ya después, con los años, ya pude pegarme mis viajes y todo, encontré ese libro en una biblioteca en Lima. De esos que venden libros usados, encontré ese y una colección de dinosaurios que nunca pude tener porque con mucho esfuerzo reunían y me compraban un fascículo, pues era imposible tener los 50. Los 51 que eran. Entonces compré, aún lo tengo, la Historia Antigua y Medieval de Astolfi, un argentino. Y ahí veías todo el compendio y me enamoré, pero era como que pudieras viajar, pues. Salir. Y de ahí dije no. Entonces rescataba las enciclopedias viejas de esas familias que un momento tuvieron mucho y luego no tuvieron nada y se quedaron con los recuerdos y el apellido. Bueno, esos libros que quedaban en cajas los sacaba, los desempolvaba y los empezaba a leer. Y eso ayudó mucho. Yo creo que ahí viene la pasión, porque nacía de que había algo más allá. Y entendías que habían hechos que habían ocurrido y que se van a repetir. Y que había algo mucho más profundo que el problema que ocurrió la semana pasada. De todos modos, usted está preparando una exposición de la pintura de los cuentos de Grimm y su interpretación sobre ese tema. Cuéntanos un poco ese proyecto para ya ir cerrando esta entrevista. Valdría la pena que me converse sobre ese tema que también es una influencia de la historia y de esa cuentería familiar que usted vivió. Yo siendo descendiente alemán y habiendo estado en un colegio alemán, no conocía todos los cuentos que usted me ha contado de Grimm, de los hermanos Grimm.
Claro, cuando uno ve esto, ¿cómo vamos? A lleva B, lleva C, lleva D. No puedes hablar de la historia del mundo sin haber leído la historia de Alemania. No puedes haber visto la historia de tal país y cómo se forman los conceptos del nacionalismo, la identidad, la búsqueda de tal cosa. Entonces, cuando ya te das cuenta que los libros que leías de niño, en realidad esos libros que leías de niño, primero tienen un diálogo más profundo. Segundo, quieren transmitir, y yo creo que en su momento lo conversamos, que hay teorías sociales, psicológicas, que dicen que hay un trasfondo de adulto que refleja algo en un cuento infantil. Específicamente, Bruno Bettelheim sostiene que no hay cuentos inocentes, que no existe tal cosa de inocencia, que detrás de eso hay cargas fálicas importantes. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Uno ve Hansel y Gretel y uno no dimensiona lo que es. ¿Qué rayos hacen dos niños que apenas tienen una migaja de pan pasando hambre, caminando por el bosque, tirando migas de pan, y se encuentran con una casa donde una señora se los quiere comer? Hansel y Gretel es básicamente eso, y está basado en la peor guerra que vivió Alemania, pero peor que la segunda, que fue la guerra de los 30 años, donde Alemania perdió el 40% de su población, y habían casos de canibalismo, casos de cosas así. Era una drama terrible, inclusive siglo un grupo... XIX. Las guerras de religión, más bien las de los 30 años, es un poco anterior. Yo diría que el siglo XIX fue un siglo para Alemania fantástico, pues se reunifica y todo. El romanticismo. Exacto, pero... No se reunifica, se crea, porque nunca estuvo unida. El concepto ya empieza a nacer, pero esas guerras de religión fuerte, la guerra de los 30 años, marcaban profundamente ese pueblo. Inclusive un grupo que me fascina, Rammstein en alemán, tiene una canción que se llama Deutschland. Deutschland. Ajá. Y cuenta la historia y ve una parte que está dedicada precisamente a ese trauma. Entonces, ese cuento, curiosamente, cuando los hermanos Grimm, un poco para saber, porque la historia es un poco... los hermanos Grimm se dedican a recorrer pueblos de Alemania y escriben cuentos para la juventud alemana. Cuando uno ve ese libro, dice, ellos querían era recopilar los cuentos de los pueblos, de los pueblos germánicos, porque inclusive yo puedo decir, hay gente que habla checo, que en teoría son eslavos étnicos porque son checos. Pero son hermanos. Pero son hermanos en su comportamiento, tradiciones, costumbres y todo. Entonces hay un área de influencia germánica que ellos recorren y toman. Y curiosamente Hansel y Gretel era un cuento basado en la época de la guerra de los 30 años y los terribles traumas que sufrían los campesinos. Lo mismo Caperucita Roja o cosas así. Mi ahijado, cuando vio su trabajo, el dibujo de los músicos de Bremen, que usted lo tiene, se emocionó. Cuéntenos ese cuadro que lo va a exponer en poco tiempo ya en formato grande. Cuéntenos un poco de ese cuadro, ya para terminar la entrevista, porque podríamos hablar horas enteras sobre pintura y sobre su propia pintura. Que uno ve cuando ve los músicos de Bremen, dice, qué simpático ver animales, no hay nada más estético, más alegre, más bonito. Que ver animales músicos. Que ver animales músicos. Hay tres pintores soviéticos que a mí me inspiraron mucho, que como tenían el realismo socialista no podían salirse del canon que tenían que reflejar lo que iba a ser la sociedad soviética. Entonces ellos decían, pues quiero crear cosas que no existan, pues. Entonces, ¿qué hacían? Cogían un animal y lo ponían a hacer cosas soviéticas. O sea, cantar, bailar, ser soldado, y era divertidísimo esa hora. Entonces yo empecé, por eso pinto, me gusta mucho ese tipo de estilo zoomorfo, para narrar cosas reales. Pero los músicos de Bremen cumplen todos esos requisitos, claro, no una versión soviética, sino una versión germana, más alegre, pero como todo cuento, tiene un trasfondo muy triste. Imagínense yo creo que todo artista se puede ver reflejado en eso, que haces arte continuamente para evitar el abandono, para evitar que te olviden, para evitar que te voten, para mantenerte sobreviviendo en esta sociedad. Los músicos de Bremen, los animales están tocando para evitar, porque los iban a liquidar. Entonces ellos se vuelven útiles para la sociedad y se vuelven itinerantes y van tocando. Entonces es un trasfondo profundamente triste, pero a su vez con esperanza. No sabría cómo explicar. Te llena, sientes un vacío por el origen de que te mantienes luchando para que no te recuerden, pero a la vez eres alegre y estás creando cosas. Y te mantienes y encontraste en el arte una manera de mantenerte vivo y dar alegría a los demás. Los músicos de Bremen, me encanta ese concepto. O sea, el trasfondo de los músicos de Bremen. Bueno, ya estaremos anunciando esta importante exposición del maestro Fernando Insúa Romero. Por mi parte, agradecido con usted
Espero volverlo a tener entre nosotros. Y bueno, a nuestros escuchas, un abrazo a la distancia. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonnenhosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.